Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Juan Carlos Durán Cortés y soy docente de tiempo completo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que tienen que ver con nuestra propia vida, con la vida que nos merecemos, con la vida que tú te mereces, con lo que nosotros estamos aprendiendo todos los días en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, y que hacen de nosotros unos seres maravillosos. Y vamos a aprender algo de la escuela de la vida. Y vamos a aprender algo que tiene que ver precisamente con lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestros años, a lo largo de muchas situaciones que nos han pasado, a lo largo de una serie de cosas maravillosas, de cosas que tenemos nosotros. Y en esa escuela de vida siempre hemos tenido la oportunidad de ver a los otros, pero también de vernos a nosotros mismos. En esa escuela de la vida hemos aprendido a tener una serie de relaciones, a tener una serie de situaciones, a tener una serie de comportamientos de nuestra propia vida y de cómo entendemos a los demás y de cómo nos entendemos a nosotros mismos y de cómo hacemos nosotros para que empecemos a entender que es que todo lo que nos rodea, todo lo que nos envuelve a nosotros, hace parte de nosotros mismos, que introyectamos y que nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo hacemos que tengamos las situaciones en muchas partes de nuestra vida controladas, definidas, importantes para nosotros, porque eso somos observadores, y observadores de lo que nos pasa a nosotros, observadores de lo que tenemos nosotros, observadores de las situaciones que nos pasan a nosotros. Y cuando crecemos, entonces vemos que nosotros tenemos una serie de personas a nuestro alrededor, como estábamos diciendo ahorita, nuestros amigos, nuestra gente, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra familia, las personas que conocemos a nuestro alrededor, y somos observadores de todos ellos, pero ellos también son observadores nuestros. Y nos damos cuenta que a veces tenemos una cantidad de cosas que a ellos no les gustan, pero también nos damos cuenta nosotros que a nosotros no nos gustan ciertos comportamientos de nosotros. La pregunta es, ¿tú has sido observador de ti mismo? ¿Te has observado a ti mismo? ¿Has visto todo lo que tú tienes? ¿Y alguna vez te has preguntado qué puedo mejorar? ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿En qué momento los puedo mejorar? ¿Será que es que cuando yo salgo a compartir con los demás, pensamos que es que no nos están mirando? Pensamos que es que no nos están definiendo y no nos están a veces criticando y señalando. Pero no se trata de eso. Se trata es que yo me mire a mí mismo. Yo mire las circunstancias y las situaciones que nos están envolviendo. Y cómo yo puedo mejorar. Y cómo yo puedo ayudarle a los demás. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo amarme a mí mismo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Realmente será que yo sí me amo? ¿Será que es que yo sí me tengo en cuenta? ¿O será que es que yo estoy esperando de los demás que me observen, que me miren, que me abracen,
que me digan un te quiero o un te amo? ¿Será que es posible que nosotros tengamos esa tranquilidad de sentirnos nosotros mismos observados para decir, voy por el camino que es? Tal vez eso hace que nosotros empecemos a mirar la vida y tal vez nosotros podamos mirar la vida como debe ser. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y cuáles son las soluciones a las cosas que yo debo hacer? Mirar un poquito. Y un poquito no es la mínima parte. Mirar qué es lo que yo hago y cómo hago yo las cosas. ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo es lo correcto? Pues para mí puede que sea lo correcto. Para mí creo que es lo que debo hacer. Para mí creo que es lo más sencillo. Para mí yo creo que es lo que normalmente debería pasar. Pero muchas veces no es así. Hay muchas soluciones para las cosas. Hay muchas soluciones para que yo pueda definir las situaciones. Y muchas veces tomamos una solución que tal vez no sea la correcta. Para mí puede que sí lo sea. Pero los demás que nos están mirando dirán, mira, esa no es la solución. Hay muchas más soluciones. Por eso hay que contar con los demás. Por eso hay que definir las cosas con los demás. William Blake decía, no vemos el mundo como es, sino como somos. A veces no miramos más allá de nuestras propias narices. A veces no miramos las cosas como deberían ser, sino como que yo las interpreto, como que yo las defino, como que esto es lo único que existe porque soy yo el que lo está mirando. Una posición demasiado egoísta, porque los demás también tienen la posibilidad de aportar, los demás también tienen la posibilidad de definir, los demás también tienen la posibilidad de hacer cosas buenas e interesantes para todo el mundo. Nosotros no debemos ser las personas que digamos siempre la última palabra, porque normalmente eso es lo que muchas personas hacen. Y no vemos el mundo sino como nosotros la miramos. Muchas veces, entonces, es posible que tengamos que reflexionar. El mundo, entonces, a veces es de esa misma manera. Si tú eres tóxico, entonces tu mundo y el mundo también es tóxico. Si vemos el mundo con egoísmo, entonces también tú eres egoísta y las demás personas y todo el mundo son egoístas. Si somos personas que no enfrentamos las cosas como las deberíamos enfrentar, entonces también todos somos iguales. En cambio, si eres optimista, el mundo es optimista. En cambio, si el mundo es bueno, las cosas son buenas. Si eres paciente, las cosas son con mucha paciencia. Si eres amoroso, las cosas también son importantes y amorosas, porque todo depende de mí. No es lo que yo estoy viendo siempre, es también lo que está a nuestro alrededor. Pero si yo soy amargado, entonces ¿qué tal que el mundo fuera amargado? Si yo soy como quiero ser y nada ni nadie, como dicen algunos, me va a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura, dirían algunos.
No es así. Es posible hacer cambios. Es posible entender nuestro mundo. Es posible ser felices, porque nos regalaron esa posibilidad de ser felices. Buda decía, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Y todo lo que yo pueda hacer puede hacerse realidad. Todo lo que yo pueda hacer puede ser que sea verdad. Porque todo lo que yo hago es posible que llegue a mí. Entonces, qué bueno sería que siempre estuviéramos pensando en cosas buenas, en cosas que me edifiquen y que edifiquen a mi mundo. Qué bueno que estuviéramos pensando siempre en las cosas que nosotros quisiéramos hacer de la mejor manera, ayudar al otro, entender al otro, entenderme a mí mismo, mirarme a mi interior. ¿Qué más puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo llegar? ¿Hacia dónde puedo hacer las cosas de la mejor manera? Todo lo que yo piense se hace realidad. Y cuando yo pienso que se haga realidad, entonces es necesario que tengamos en cuenta a los demás, que tengamos en cuenta a las otras personas, que miremos a los otros con los ojos que nosotros quisiéramos que nos miraran a nosotros. Eso hace la diferencia. Muchas veces decimos lo que el otro dice no es cierto. Lo que yo digo es la última palabra. Y se hace porque yo lo diga, no porque sencillamente es la verdad. La verdad está en todos nosotros. Y es necesario tener en cuenta siempre a los otros. Y es necesario que tengamos en cuenta a los otros, para que los otros también tengan la oportunidad de definir, tengan la oportunidad de hacernos ver cosas maravillosas, de hacernos ver cosas que existen y que no necesariamente es la verdad mía. Vuelvo y te digo, nos estamos mirando nuestro interior, estamos definiendo las cosas que de verdad son importantes para nuestra vida, pero también para los demás. Si yo digo, por ejemplo, es que yo soy el que tengo siempre la verdad, nos van a empezar a echar a un lado, a poner a un lado. Porque es que esas personas que piensan que simplemente ellos son los que tienen la verdad, muchas veces ni siquiera ellos mismos se entienden. Muchas veces hacen cosas que no deberían hacer. Y cuando esas personas que dicen tener siempre la verdad cometen algún error, entonces, ¿cómo hago yo para solucionar esa situación? Ahí es donde algunos empiezan a echarle la culpa a otros. Y no es simplemente echarle la culpa a los otros, es de asumir nuestra propia responsabilidad. Si yo decido que yo soy el que siempre tengo la verdad, pues entonces asume tu responsabilidad. Mira hacia adentro, mira qué es lo que te está haciendo falta, mira cuáles son tus situaciones. Y entonces deja ya de estar criticando a los demás. Deja ya de estar diciendo que los demás son los que son el motivo de tu desgracia. Deja ya de echarle la culpa a los demás. Y entonces, ¿cuál es el secreto? La humildad. Pero más que un secreto, es una decisión tuya, ser humilde. La humildad no significa renunciar a tu propia perspectiva. Tampoco significa que yo voy a rendirme ante los demás. La humildad significa poder ver una perspectiva diferente a la tuya, complementarse. Es poder determinar en cualquier momento todas aquellas acciones, todos aquellos pensamientos, todas aquellas cosas buenas que tienen las demás personas y complementarlas con las mías. Ser humilde significa que el otro también puede tener la razón. Ser humilde significa que el otro también tiene sus propias creencias,
sus propias perspectivas, sus propias decisiones, y que combinadas con la mía, hacen de todos nosotros una sana y muy buena convivencia, una sana y muy buen entendimiento, porque todo parte de ahí, todo parte de definir para nosotros todas las cosas que nosotros podamos hacer y entender. Para nosotros es importante tener en cuenta las decisiones de los demás, los pensamientos de los demás. Es necesario que tengamos en cuenta sus propias perspectivas para que unidas con las mías, entonces podamos ser y hacer de todos nosotros una cantidad de soluciones que podamos tener para muchas cosas en la vida. No siempre yo tengo la razón. Cuando yo miro interiormente hacia mí y pienso que es que yo soy el que tengo siempre la razón, algo está fallando. Es necesario que nos miremos hacia adentro qué es lo que está pasando. Pero cuando yo tengo en cuenta las decisiones, los pensamientos, todas aquellas situaciones que nos llegan a nosotros de los demás, y las puedo conjugar, las puedo comparar, a veces yo pienso que puedo decir, claro, él tenía la razón. Claro, él tenía todo el derecho de opinar porque tal vez sabe más que yo. Tal vez sabe cosas que yo no sé. Y me doy cuenta que ese tipo de cosas que me está regalando son cosas que puedo incluso aprender para mi vida. Para aprender y para poder enseñarle a los otros, para darle la razón, para que siempre estemos comprometidos el uno con el otro, para que siempre tengamos en cuenta que las cosas pueden ser muy sencillas, siendo humilde. La humildad entonces no significa renunciar. La humildad entonces significa tener mi perspectiva unida a los demás, mis pensamientos unidos a los demás, mis cosas unidas a los demás. Situaciones que hacen precisamente que yo tenga la posibilidad de mirar y comparar, hacen que tengamos siempre la posibilidad de avanzar y mejorar todos los días. ¿Eso qué pasa? Que es que entonces yo me enfrento a una situación. ¿Soy protagonista o soy víctima? Cuando soy protagonista, yo defino mis cosas, hablo por mí, pero también tengo en cuenta las otras cosas, las otras opiniones, las otras decisiones, las otras perspectivas. Pero cuando yo simplemente decido ser el único que va a decidir las cosas, el único que creo que tengo siempre la razón, entonces juego el rol de la víctima. Y en esos roles es necesario ser muy cuidadosos, porque tanto el protagonista como la víctima también tienen una serie de condiciones que hay que empezar a mirar desde adentro. Lo que tenemos que cuidar es de no ser víctimas. Y miremos por qué. Cuando existen diferencias entre el rol de protagonista y el rol de víctima, hay muchas diferencias. El protagonista es una persona que desempeña el papel principal. El protagonista siempre está a la vanguardia. El protagonista siempre propone. La víctima, en cambio, deja todo a los demás. La víctima espera a que los demás hagan, espera a que los demás decidan, espera a que las situaciones cambien, mientras que el protagonista siempre está a la vanguardia, siempre está proponiendo, siempre está escuchando a los demás, siempre está pensando en lo mejor para todos, siempre está desempeñando el papel que debería desempeñar la persona que se denomina como líder, como esa persona
que es capaz de ser esa persona íntegra y que no necesariamente lo tiene que resolver todo, pero sí resuelve muchas cosas con la ayuda de los demás. Ese protagonista crea su propia realidad porque ha tenido la oportunidad de aprender, porque ha tenido la oportunidad de comparar, porque ha escuchado consejos, porque ha escuchado una serie de situaciones que le han pasado a los demás y que hacen que pueda aprender de los demás. Ese personaje es creador de su propia realidad porque así lo aprendió, porque así lo ve, porque así ha tenido la experiencia. La víctima, en cambio, echa la culpa a los demás. La víctima, en cambio, siempre está esperando que los otros actúen para criticar, para señalar. Y la crítica es demasiado destructiva. La crítica es mala. La crítica es incluso a veces hasta obsesiva. Recuerden que cuando yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Y ese tipo de cosas son las que hacen que esa víctima siempre se sienta mal y siempre piense que es que los demás son los que hacen las cosas malas. El protagonista determina los cambios. El protagonista da su vida incluso porque las cosas se hagan bien hechas. Los cambios los asume con responsabilidad. Y en su vida se generan cambios importantes que dependen incluso de él mismo. Esos cambios que las personas toman para poder mejorar, esos cambios que la gente hace para poder mejorar, esos cambios que la gente hace para poder definir toda una cantidad de situaciones que hacen precisamente que ese protagonista siempre esté pensando en hacer las cosas de la mejor manera, para él y para los demás, pero sobre todo para él, porque es que cuando se aprende y yo ejerzo cambios en mi vida que dependen de mí mismo, porque he podido aprender, porque he podido seguir todos aquellos consejos buenos que me han dado, pues entonces yo siempre cambio, no me quedo ahí, no voy a seguir siendo exactamente igual. Si yo soy aquel personaje que todo lo que yo diga es la última palabra, pero alguien me hace ver con claridad que es que los otros también tienen la razón y yo tomo eso para bien, para cambiar, pues entonces estoy siendo protagonista de mi vida. La víctima, en cambio, hace cosas distintas. Todos esos cambios en su vida dependen de los demás. Espera que los otros hagan, espera que los otros decidan, espera que los otros determinen toda una cantidad de hechos que a veces incluso ni siquiera entiende. Pero como lo dijo aquel, así es. Pero como lo dijo esta otra persona, es porque así debe ser. Y entonces salimos al mundo a seguirnos victimizando. Y entonces se le pregunta, ¿y por qué estás peleando? Ah, yo no sé, porque el otro dijo. Ah, ¿por qué estás maldiciendo? Ah, no, no sé, pero hay que maldecir. Entonces, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan agobiado? ¿Por qué te comportas así en tu casa? ¿Por qué tratas mal a tus vecinos? ¿Por qué tratas mal a tus padres? ¿Por qué tratas mal a la gente? Ah, no, yo no sé, pero hay que estar enojados, porque la cosa está muy grave. ¿Cuál cosa está grave? No sé, pero está muy grave. Y la víctima siempre responde cosas con evasivas, sin saber exactamente qué es lo que está pasando. El protagonista los protagonistas son buenos trabajadores y tienen compromiso. El buen estudiante siempre está haciendo bien las cosas,
tienen compromiso consigo mismo, tienen compromiso con sus deberes, tienen compromiso con su familia, con sus padres, tienen compromisos, incluso sus propios compromisos, todo lo que se ha propuesto hacer. Recuerdan que ahorita decíamos, lo que pasa es que cuando yo pienso en algo, se puede hacer realidad. Pues entonces, si lo vas a hacer realidad, comprométete contigo mismo para que sigas siendo ese protagonista. La víctima culpa a los otros de que nada le sale bien. A mí no me sale nada bien porque es que como los otros. A mí no me sale nada bien porque es que el gobierno. A mí no me sale bien porque es que la escuela. A mí no me sale nada bien porque es que mis padres, y siempre están echándole la culpa a los demás. Siempre están echándole la culpa a las personas que nada tienen que ver conmigo, cuando soy yo el que debo tomar las decisiones. Culpan a los demás de las cosas que pueden suceder, cuando realmente lo que pasa es que efectivamente las cosas no son como las piensan. La víctima siempre está sacando en limpio lo que ha hecho mal. La víctima siempre está llorando porque los otros fueron los que le hicieron males. Un protagonista es fuerte. Un protagonista puede influir en los demás. Un protagonista es líder. Un protagonista siempre hace las cosas bien hechas. Porque ha aprendido. Un protagonista es capaz de influir en los demás, de llevarlos por el buen camino, de guiar a los demás. Es capaz de hacer que los demás entonces sigan con su ejemplo o con el ejemplo de las personas que los rodean, con el buen ejemplo. Ese es el protagonista, el que siempre está a la vanguardia. La víctima simplemente es perezoso y espera que los otros hagan. Ahí vamos, como dicen en el argot ciclístico, chupándole rueda al otro, esperando que el otro haga, esperando que el otro decida, esperando que el otro decida una cantidad de situaciones que son mi responsabilidad, esperando que el otro termine de hacer las cosas. Los protagonistas son personas que apoyan a los demás y tienen responsabilidad. Se responsabilizan de sus actos, se responsabilizan de sus cosas. La víctima no afronta sus acciones. Las víctimas siempre sacan disculpas para todo. Es que fue que y no aceptan absolutamente nada. Entonces, miremos y analicemos. ¿Qué es lo que dice la víctima? ¿Cómo piensa la víctima? ¿A qué se refiere cuando hace cosas creyéndose además de eso que las está haciendo bien? Pero realmente no están haciendo bien las cosas, no las están diciendo como las deberían decir porque son víctimas. Una frase predilecta de las víctimas: yo no sé qué pasó. Yo no sé qué fue lo que pasó. Y eso es normal en la víctima, porque le está sacando el cuerpo a las cosas. Porque siempre está diciendo: yo no fui. Yo no hice. No sé qué fue lo que pasó. Eso pasó porque tenía que pasar. Al que le vale pasar, le pasa. Y me pasó a mí precisamente por eso. Porque era lo que iba a pasar. Era que necesariamente eso iba a pasar. Otra frase de la víctima: tengo que trabajar. Cuando yo digo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer oficio, tengo que llegar, tengo que cuidar. El tengo es una frase negativa. Yo no tengo que hacer las cosas. Realmente, si yo de verdad quiero hacer las cosas, yo elijo hacer las cosas, pero no las tengo que hacer.
porque la víctima siempre se está autodestruyendo con esa frase. El tengo que es una carga muy grande que llevamos sobre los hombros. Tengo que. Y entonces cuando nosotros decimos tengo que trabajar. ¿Y qué pasa si no trabajo? Pues entonces no recibo salario. ¿Y qué pasa si no recibo salario? Pues no puedo mercar. ¿Y qué pasa cuando no puedo mercar? Pues no puedo comer. ¿Y qué pasa cuando no puedo comer? Ya ustedes sacan sus propias conclusiones. ¿Qué pasa cuando tengo que estudiar y no estudio? Pues entonces seguramente no voy a poder conseguir el trabajo que yo quiero. Y de ahí para adelante, el tengo que es exactamente igual y vamos a llegar exactamente a lo mismo. Cuando yo quiero hacer las cosas, yo elijo auténticamente las cosas para hacer, con responsabilidad, con ganas, con amor por las cosas que voy a hacer. Si yo elijo hacer las cosas, es porque necesariamente yo me voy a responsabilizarme de las cosas que pasen. Otra frase muy normal de la víctima es que como tengo tantas opiniones, es que como tengo tantas cosas que decir, y se contradice, porque unas veces dice una cosa y otras veces dice otra. Depende de lo que quiera hacer, depende de lo que quiera trabajar y depende de las cosas que quieran presumir. Y no necesariamente es así. Las cosas son mucho más sencillas. Las cosas son mucho más tranquilas. Las víctimas normalmente se contradicen porque buscan acomodo en todo lo que están diciendo. No, yo no dije eso. No dije. Claro que lo dijiste. Claro que lo hiciste. Claro que es así porque dijiste que ibas a llegar tan temprano pero no llegaste. No, yo dije que tal vez. Y empiezan una serie de contradicciones. Normalmente la víctima siempre culpa a los demás. Siempre le echa el agua sucia a los demás. Normalmente la víctima no se responsabiliza de las cosas que ha hecho ni que ha dicho. No, yo nunca dije eso. Yo lo que quise decir fue, y siempre quiso decir, pero nunca se responsabiliza de lo que hace ni de lo que dice. Siempre le echa la culpa a los demás. Es que fulanito me dijo, es que fulanita me dijo, es que los demás son los que están influyendo en mí de manera negativa. Y no es así. Esas son las frases de la víctima. Y normalmente hay tensión entre la persona que ejerce una presión y yo que estoy también jalando por mi lado. Si me están diciendo que necesito presentar resultados, si me dicen que necesito que hacer las cosas, que necesito cumplir con mis tareas, que necesito cumplir con mis obligaciones, muchas veces la víctima piensa que la están presionando por un lado y por otro lado, porque en la casa la presionan, porque en la escuela la presionan, porque en el colegio lo presionan, porque los amigos lo presionan, porque la sociedad la presiona, porque todo el mundo lo está presionando. Y no sabe qué camino tomar. Siempre está pensando en que es una tensión constante. ¿Y hasta dónde debo llegar? ¿Cómo lo debo solucionar? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues ser auténticos. Como estábamos diciendo ahorita, mirarse hacia adentro. Mirar qué es lo que está pasando. Empezar a solucionar. Y si es necesario, buscar ayuda en alguien más para que entonces le ayude a solucionar esas situaciones.
Los síntomas de personas que son víctimas son precisamente que tienen problemas digestivos. Normalmente mantienen con daño estomacal. Otro síntoma son enfermedades de respiración y depresión. Se sienten ahogados. El mundo se les cae encima porque están pensando siempre en las cosas que no hizo bien, en las cosas que no dijo bien, en las cosas que hacen, que normalmente debería haberlas hecho bien, pero no las hizo bien. Entonces empieza una angustia, y esa angustia los lleva precisamente a respirar mal, y algunas veces se siente incluso pérdida de unas capacidades importantes en la vida, y algunas veces empezamos a tener dificultades con la presión. Entonces se nos sube mucho la presión, y ese corazón va latiendo a mil y a mil y a mil, pero es precisamente por eso, porque es que sabemos de antemano que soy una víctima, y que como víctima no soy capaz de enfrentar las situaciones como las debería haber enfrentado. Otro síntoma es que las personas tienen problemas de sueño. Estar pensando en las cosas malas que dijo, estar pensando en las cosas malas que hizo, están pensando en las cosas que no deberían haber hecho a los demás, estar pensando precisamente en una cantidad de hechos que ahora están lamentando, y cuando van a la cama se les olvida el sueño, porque toda esa cantidad de cosas las va a tener y las va a traer normalmente a su cabeza, y ahí es donde empiezan las situaciones difíciles. Porque si yo no duermo, entonces al otro día, ¿qué va a pasar? Voy a seguir pensando exactamente lo mismo. Se aumenta de peso. La ansiedad por las cosas que yo no hice bien hacen que empiece a comer como desaforado, y empiezo a tener aumento de peso, incluso a veces hasta pérdida de peso, porque son los dos extremos. Pero normalmente suele suceder que las víctimas casi siempre empiezan a aumentar de peso. La frase es en cambio del protagonista: yo hago que las cosas pasen, yo hago que las cosas sucedan, yo hago que las cosas vayan por buen camino, porque yo sé que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy proponiendo son cosas buenas para que las cosas pasen, para que tomemos acción frente a las situaciones. Yo elijo y quiero trabajar. Ahorita lo estábamos diciendo. Es que yo elijo las cosas, yo elijo hacer las cosas. Y cuando yo elijo es porque fue mi voluntad de hacerlas de la mejor manera, porque estoy convencido de que las cosas se pueden hacer y que se pueden resolver. Porque cuando yo elijo, las cosas normalmente suelen suceder. Porque cuando yo elijo, entonces estoy en el camino correcto. Cuando yo elijo y quiero hacer las cosas, quiero reunirme, quiero trabajar, quiero proponer, quiero mejorar, es porque yo ya he estudiado y porque yo ya he aprendido las cosas y elijo hacer las cosas de la mejor manera. Un protagonista tiene preguntas, porque siempre quiere estar mirando las propuestas de los otros, quiere estar comparando todo lo que dicen los otros, quiere estar aprendiendo, que se está nutriendo de los demás y saca conclusiones con respecto a lo que de pronto no sabía antes. El protagonista siempre se responsabiliza. El protagonista siempre tiene esa misma responsabilidad de afrontar las cosas cuando no salgan bien, pero también tiene la responsabilidad
de afrontar las cosas cuando salen bien, porque ahí empieza el verdadero reto. Cuando salen bien las cosas, entonces hay que seguir proponiendo, hay que seguir mejorando. Las cosas, aunque estén bien hechas, siempre están para mejorar. Y el protagonista siempre está a la vanguardia, siempre está diciendo y proponiendo, siempre está pensando en que las cosas pueden suceder y que las cosas pueden mejorar siempre. Entonces, el protagonista es inspirador. El protagonista siempre está pensando en su bienestar y el de los demás. El protagonista siempre dice, yo puedo, tú también puedes. El protagonista es la persona que está siempre pensando en positivo. Yo puedo. El protagonista siempre está diciendo, yo elijo. Yo sé cuál es el mejor camino. Y para poder definir cuál es el mejor camino, pues yo elijo seguir ese camino porque estoy convencido de eso. El protagonista dice, yo soy la solución. Y yo puedo. Y puedo enseñar. Y puedo mejorar. Y puedo tener en cuenta que es que cuando una solución se puede tergiversar por alguna razón, entonces yo la puedo enderezar. Porque sé, porque conozco, porque he escuchado a los demás, porque he aprendido de mis mayores, porque he aprendido de mis maestros, porque he tenido la oportunidad de leer, he obtenido la oportunidad de ver, consultar, y entonces yo sé con toda certeza que puedo hacer las cosas para mejorar. El protagonista libera endorfinas. La endorfina es lo que denominan la anestesia natural. Es una proteína generada por el cerebro que provoca una sensación de bienestar, de tranquilidad. Cuando hacemos las cosas decimos, qué bien me quedó, y me siento bien, me siento tranquilo. El protagonista normalmente hace que las cosas sucedan, y cuando sucedan, entonces esa sensación de haber cumplido con la tarea, de haber hecho bien las cosas, son las cosas que normalmente nosotros hacemos para no quedar bien ante los demás, sino para quedar bien conmigo mismo. Cuando a mí me ponen una tarea y yo la hago con toda responsabilidad, con toda tranquilidad y la culmino de la mejor manera, entonces los beneficios vienen después. Me la revisan y me dicen, quedaste bien, hiciste bien la tarea. Y se siente ese fresquito que decimos nosotros, esa tranquilidad por la tarea cumplida, por la labor hecha, por lo mejor que se pudo haber hecho. Porque definitivamente, cuando estamos hablando acerca de hacer las cosas, y yo las hago con responsabilidad, y yo las hago con la autonomía misma mía, sin que nadie me esté diciendo que la tengo que hacer, porque recuerda esa palabra tan mala que es el tener que nadie me esté diciendo haga las cosas, sino que yo elijo hacer las cosas. Entonces, cuando la termino, el protagonista, entonces normalmente llega a tener una satisfacción bien importante para sí y para toda su vida. El protagonista debe asumir una serie de comportamientos. Y esa, más que deber hacerlo, es una recomendación que yo les hago. Y se las hago porque yo he tenido la oportunidad de creer que las cosas se pueden hacer y lo he experimentado. Basta simplemente con tener ciertas actitudes en la vida. Una de ellas, hacer alguna actividad física con regularidad en la semana. 2, 3 veces en la semana. O todos los días de la semana. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se sienta bien. Pero no solamente para eso.
es para que mi mente también tenga la energía suficiente de la sangre que emana y poder tener pensamientos claros y poder tener la posibilidad de estar pensando de la mejor manera, porque mi cerebro se está oxigenando, porque mi cerebro se está alimentando con esa actividad física que no solamente es por vanidad, no solamente es por hacer las cosas para que yo me crea muy fuerte, con mucha fortaleza. No, es simplemente para darle oxígeno a mi sangre y que todo mi cuerpo se sienta bien, pero en especial mi cerebro, que también le llega ese oxígeno para poder tomar decisiones. Es necesario leer, y yo diría que es una actividad que es bien importante, leer y estudiar y comprometerse y dedicarse. Estamos en este momento en el mundo de la comunicación y estamos en este momento en el mundo de la conceptualización, y para que no nos vamos muy lejos, estamos en el mundo del conocimiento, y quien tiene más conocimiento es aquel que sabe transmitir, es aquel que sabe mejorar, es aquel que sabe hablar y que sabe decidir, es aquel que puede en determinado momento expresar todo aquello que ha aprendido. Entonces, invitación muy especial para que lean bastante, para que estudien, para que se dediquen al estudio, para que sean personas de bien en el mañana, para que cuando llegue la oportunidad de salir al mundo laboral, al mundo de las relaciones, al mundo entero, entonces yo tenga la posibilidad también de expresar y de decir todas las cosas que he aprendido gracias al estudio, gracias a la lectura. El protagonista duerme normalmente 7 horas. El protagonista descansa porque su cerebro también tiene que descansar, su cuerpo debe descansar, y cuando se despiertan entonces generan nuevas sensaciones que hacen que empecemos de nuevo el día con una muy buena disposición de cambio de hacer las cosas, de hacer que normalmente nosotros podamos empezar el día completamente tranquilos y descansados, sin presiones. Entonces, importante, 7 horas de sueño normal, ojalá no más que 7 horas, pero 7 horas está bien. Alimentarse bien, prestar atención a los niveles de azúcar y grasa, no estar comiendo solo mecato. La comida es importante, toda la comida es importante. A veces nos excedemos en los niveles de azúcar, en las chocolatinas, en los dulces, en todo aquello que tenga mucha grasa, y es necesario, es importante a partir de ahora empezar a cuidar nuestra salud con una buena alimentación. Esa alimentación que nos llevan a que nosotros tengamos una buena vida, y como de pronto puede suceder, a que no nos engordemos más de lo normal, a que no nos engordemos más de lo que está establecido para una persona con una talla y un crecimiento específico, porque entonces ahí empiezan los problemas de salud, problemas en las rodillas, problemas en la columna, pero más que todo problemas a nivel cerebral, en los que ya pues no podemos tomar decisiones porque nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados. Importantísimo el buen humor. Nunca es malo, nunca ha sido malo poder ver la vida con humor, todo lo contrario. Ver la vida con humor
y expresar el buen humor es importante, y sonreír con regularidad. El buen humor hace que tomemos la vida de la mejor manera. Reírnos es importante y es mucho más fácil reírnos que estar enojados. Y les cuento, para enojarnos hay que mover más de 2000 músculos en todo el cuerpo. Para sonreír solamente necesitamos unos músculos pequeños de la boca y no más. Entonces es mucho más fácil sonreír, es mucho más fácil tener humor, es mucho más fácil reírnos de la vida que estarnos lamentando. El protagonista normalmente se está riendo de las cosas que pasan, riendo y teniendo buen humor en casa, teniendo buen humor en la calle, con mis compañeros, con mis amigos, teniendo buen humor con las situaciones que a veces, aunque parezcan difíciles, pues algo hay que sacarle la sonrisa del buen humor. El protagonista comparte con familia. El protagonista siempre está inmerso en la familia. El protagonista siempre está acariciando, siempre está abrazando a la familia, porque finalmente la familia es quien nos va a apoyar siempre. La familia siempre es la que va a estar pendiente de nosotros. La familia siempre es la que va a estar recibiéndonos a nosotros, no importa lo que haya pasado. Y eso suele suceder. De pronto nos vamos de la casa, y cuando nos vamos de la casa porque estaba enojado, en casa siempre nos van a estar esperando. La vida solo premia las acciones y no los pensamientos. Así que hagan las cosas bien hechas. Decidan hacer las cosas bien hechas. Hagan, no simplemente piensen. Escuchen a los demás. Escuchen a sus maestros. Escuchen a su familia. Escuchen a sus mayores. Escuchen a sus padres. Los chinos siempre escuchan a sus ancianos, porque es un ejemplo de vida, porque es un ejemplo de tradición, porque tienen toda la sabiduría. Por eso están como están. Por eso en muy poco tiempo han llegado a ser el segundo país más importante del mundo después de los Estados Unidos. Porque han sabido escuchar, porque han sabido decidir, porque han sabido hacer las cosas bien hechas. La mariposa recordará por siempre que fue gusano, dice Mario Benedetti. Y ahí hay una gran lección. No importa lo que haya pasado, no importa cómo me haya sentido, no importa lo que yo haya dicho. Siempre es posible hacer cambios, siempre es posible mejorar, siempre es posible que las cosas salgan bien. Muchas gracias.